Bien, hermano, tenga su Biblia abierta en el capítulo 3 de Efesios. Estamos viendo esta carta de Efesios, que es una carta magna también, al igual que Romanos, una carta muy doctrinal, es tierra santa, una carta donde nos muestra lo que Dios hizo por nosotros, lo que somos delante de Dios y con nosotros como cristianos, cuál debe ser nuestro estilo de vida, nuestros deberes cristianos en adelante, una vez conocemos bien lo que Dios hizo por nosotros. En el capítulo 4 en adelante vamos a ver ya nuestra parte de los deberes cristianos, pero los primeros 3 capítulos de Efesios nos habla de lo que Dios hizo por nosotros y cuál es la condición con que nos colocó en los lugares celestiales cuando conocimos el Evangelio del Señor. Vamos a orar. Señor Padre, en el nombre de Cristo, te pido, Padre, que me des la capacidad, la autoridad, el amor a tu rebaño, que apaciente tu grey con tu santa palabra, que es la que permite crecer, que pueda estar pegado a ti y ser un expositor bíblico, apegado a la palabra de Dios, y que sea tu Espíritu Santo el que produzca el resultado en el corazón de los oyentes. Te pido, mi Dios, que me ayudes y que me uses como instrumento de edificación y de amor a este rebaño, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, el tema lo titulé Misterio Revelado. ¿Cuál es el misterio revelado? Que somos herederos y miembros del cuerpo de Cristo. En la Biblia, la palabra misterio es diferente al concepto de misterio que tenemos nosotros. Por ejemplo, hay programas que dicen los misterios de la Biblia, no sé si lo han visto en National Geographic, que hablan de un montón de cosas que no dice la Biblia y comienzan a elucubrar, a exponer cosas que no están en la Biblia, pero hablan de los misterios de la Biblia, como hay cosas escondidas, no reveladas. En la Biblia, un misterio es algo que estuvo oculto en el Antiguo Testamento, pero que fue revelado en el Nuevo Testamento. Eso es lo que es un misterio. Algo que estuvo escondido, definitivamente, pero que en el tiempo de Dios fue revelado a los hijos. Y eso, ¿cuál es el misterio que vamos a develar hoy? El misterio de que cuando nosotros conocimos a Cristo, aparte de hijos, somos herederos y miembros también del cuerpo del Señor, del cuerpo de Cristo. Así que el apóstol hoy está dándonos en esta porción, recalcando pues nuestra segura condición de hijos. Y una vez nacimos como hijos de Dios, ni el mismo Dios cambia esa condición, porque una vez creímos en Cristo, hemos nacido de nuevo. Ahora somos ciudadanos del reino de Dios, como habíamos hablado en el capítulo anterior. Somos templo del Espíritu Santo, somos también familia de Dios, somos su cuerpo, somos su iglesia. Y Pedro le costaba esa situación de que nosotros los gentiles que estamos aquí sentados, que nunca hemos ido a una sinagoga, somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte del reino de Dios. Y él le costaba asimilar el asunto. ¿Se acuerdan cuando fue por primera vez a la casa de Cornelio? Que le dijo de entrada, que para nosotros hubiera sido una mala crianza, decir, ustedes saben lo abominable que es para un judío ir a una casa de un gentil. Oye, tremenda introducción, ¿no? Que te entre alguien así. Qué abominable es entrar en tu casa, Pedro, pero estoy aquí porque el Señor me dijo que no llamara inmundo a lo que yo he limpiado. Y Pedro tuvo un proceso de adaptación, de conocer que nosotros los gentiles, que vivíamos sin ley, que vivíamos alejados de la ciudadanía de Israel, ahora somos parte del cuerpo del Señor por la sangre de Cristo Jesús. Y eso es grande, eso es grande. Entonces, también es importante que usted sabe que la Biblia tiene lo que se llama el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hermano, ¿cuándo se abre un testamento? Un testamento se abre ¿cuándo? Cuando muere el testador. ¿Quién murió para que se abriera un testamento? Cristo murió. Y Pablo, el apóstol Pablo, fue el apóstol encomendado por Dios para revelar el testamento a los hijos.
O decir, la herencia es entendida a través de la exposición bíblica del apóstol San Pablo. Quiere decir que mi apóstol, en realidad, como gentil, ¿quién es? Pablo, no Pedro. Pedro fue encomendado a los hebreos y Pablo fue encomendado a los gentiles. Es decir, en verdad, mi apóstol que me revela y me dice a mí que soy heredero y hijo de Dios, el hijo de Dios es el apóstol San Pablo. Vamos a leer como a manera de introducción Hebreos 9, 15 al 17. Hebreos. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Y entonces Cristo dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Siempre hubo la muerte del testador para poder, tiene que haber la muerte del testador para que se abra el testamento, Gloria a Dios que estamos en el Nuevo Testamento. Somos herederos de Cristo, somos hijos de Dios, somos miembros del cuerpo de Cristo, somos templo del Espíritu Santo, somos conciudadanos del reino de los cielos, somos familia de Dios. Todo eso debido a ¿qué? Al misterio revelado a través de Cristo, donde se abre el testamento. Eso es grandioso. Qué profundidad hay aquí. Entonces, vamos a ver, en primer lugar, que al apóstol se le concedió este misterio de revelar de que somos herederos de Cristo. Le correspondió al apóstol. Vamos a ver esta porción. Dice, por esta causa yo Pablo. Cuando dice yo Pablo, y cada vez que dice yo Pablo, es que está hablando algo muy solemne, muy serio, muy sobrio. Yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Y en verdad, hermano, Pablo era prisionero de Cristo. Estaba escribiendo esta carta en la cárcel. ¿Y por qué estaba en la cárcel? ¿Por un delito común? ¿Por haber robado a alguien? ¿Por haber asaltado un banco? Estaba en la cárcel por causa de Cristo. Y él estaba doblemente prisionero. Porque su vida cambió cuando el Señor le dijo, tú le vas a predicar y proclamar y anunciar a todos los gentiles el evangelio de salvación. Tú vas a ser encargado de eso. Y cambió su vida para siempre. Él se constituyó de ahí en adelante prisionero de Cristo. Como Martín Lutero. Martín Lutero se le conoció. Que escribió 95 tesis pidiendo a la Iglesia Católica que cambiara todas estas prácticas que estaban fuera de la palabra de Dios. Y sustentó su tesis en la palabra de Dios. Él no quería salir de la institución eclesiástica. Él quería reformarse, que se hiciera una reforma, porque había prácticas que no tenían que ver nada con la Biblia. Por ejemplo, las indulgencias. Si tú das tanto y ayudas en tanto a construir la Capilla Sixtina en el Vaticano, te vamos a ahorrar una cantidad de años en el purgatorio. Por favor, ¿dónde vas a tú indultarme o a bajarme los años del purgatorio? ¿En qué basas eso para decir que hay un purgatorio donde uno está purgando algo para pasar al cielo? Aquí en la tierra es que tienes que conocer a Cristo para que se purgue el pecado. Pero si no conociste aquí, no hay forma de purgarlo fuera de aquí. O el cielo o el infierno. Y Lutero sustentó esto y entonces ellos querían aplicar una pena de muerte a Lutero. Y le dice, bueno, hermano Martín, en una corte bien solemne, le dijeron, hermano Martín, nada más solamente una pregunta le vamos a hacer. ¿Usted se retracta de esas tesis que escribió? Y Lutero dijo, si ustedes me prueban a mí, a la luz de las Sagradas Escrituras, que yo estoy equivocado, yo me retracto. Pero si ustedes no me prueban a mí, a la luz de las Sagradas Escrituras, que estoy equivocado,
soy cautivo de la palabra de Dios. Soy prisionero de la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo era un prisionero de Cristo. Él estaba en la cárcel, producto de predicar un evangelio que para los judíos era tropezadero, para los gentiles era locura, pero él proclamaba a Cristo porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y él sabía que aún en la cárcel él podía exponerlo. Él podía exponer, y gracias a Dios que estuvo en la cárcel, hermano. Porque si ese hombre no está en la cárcel, no recibimos todas estas lindas cartas que tenemos aquí. Bendito sea el Señor que paró a ese hombre. Porque si no, no podíamos tener estas bellísimas cartas. Entonces aquí está hablando de prisionero de Cristo Jesús. Por vosotros los gentiles. Él era prisionero porque el encargo que él tenía era predicarle a todos los que no eran judíos, a los que los judíos consideraban como una cosa que ni siquiera se podía entrar en la casa de ellos, gentiles, como bien lo explicó mi hermano Gunter ayer, perros, eso éramos. Ni un saludo. ¿Se acuerda que un judío pasaba por Samaria y no pedía un vaso de agua siquiera? Porque eso eran unos animales que no sería yo ensuciar mis labios tomando un vaso de agua de allí. Y Pedro, el apóstol Pablo está diciendo, yo soy prisionero de Cristo para mostrarle a los gentiles los misterios de Dios. Y vamos a ver, verso 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Hermano, Dios administra. Dios administra. Y esto me lleva a mí, que tú y yo estamos dentro de la administración de Dios y Dios nos ha dado dones para poder ejercitarlos dentro del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos competencias. Tenemos carismas, dones espirituales que nos hacen funcionar dentro del cuerpo. Y dentro de la administración de Dios, Dios colocó a este hombre como apóstol a los gentiles. Dice aquí que en esa administración, verso 3, que por revelación, Dios, ¿qué es revelación? Revelar una verdad al apóstol, verdades bíblicas, verdades que estaban ocultas. Es como en el tiempo del revelado de una cámara, ¿no? Antes ya no existe eso, del cuarto oscuro, que uno ponía un rollo y se iba revelando Bueno, Dios, había muchas cosas ocultas en el Antiguo Testamento que eran sombra, no estaban comprendidas todavía hasta que fueron reveladas. Y aquí dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Aquí aparece por primera vez ahora en esta porción la palabra misterio, que me ha revelado Dios. ¿Cuál es el misterio, Pablo? Leyendo, verso 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pero como la Biblia no es misteriosa, porque como la Biblia es transparente y como la Biblia revela todo, no vamos a quedar en un misterio aquí, que es una película de Agatha Christie, y nos vamos a quedar aquí en un encierro. No, señor. La Biblia no es ocultista. La Biblia no es una secta. La Biblia no es donde tú te quedas con un montón de incógnitas. No, señor. Aquí se va a revelar el misterio. Está diciendo Pablo. Verso 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. 2 puntos. Y con esos 2 puntos se va a decir cuál es el misterio, que para nosotros ya es aceptado como normal. ¿Misterio cuál es? Que los gentiles, tú y yo que estamos aquí sentados, tú y yo que nunca conocíamos la ley, tú y yo como vivíamos sin Dios y alejados de Dios, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, incluyendo al judío que conoce a Cristo, y compartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Somos coherederos
y miembros, coherederos porque ya no existe diferencia en Cristo Jesús entre judíos y gentiles. Ambos por la fe en Cristo forman un solo cuerpo y entonces somos herederos y miembros del cuerpo de Cristo. Hoy un judío, el judío que está por allí, siempre seremos para ellos unos gentiles. Y para poder que haya salvación para un judío, tenemos que nosotros volvernos judíos para que ellos seamos aceptados. Y el apóstol Pablo dijo que solo la fe en Jesucristo nos incorpora como herederos y miembros del cuerpo de Cristo. Porque la circuncisión nuestra no es la circuncisión hecha a mano, es la circuncisión hecha en Cristo Jesús, por la sangre de Cristo Jesús. Así que en ese cielo se abre gracias a la sangre de Cristo Jesús y al evangelio de salvación. A Él sea la gloria, a Él que nos hizo miembros de su cuerpo, a Él que nos transformó. Y francamente, cuando uno habla de prisionero, yo también pienso que el Señor me ha hecho su prisionero también. Porque si tú me consultas algo a mí, yo estuve trabajando 25 años como abogado, pero no me consultes como abogado, porque sería un pésimo abogado. Porque ya para mí, ese viejo hombre ya pasó. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. No me hables del nuevo código de la familia. No me hables siquiera de cómo van los decretos y las leyes. Yo háblame de Gálatas, de Corintios, de Timoteo. Háblame de eso, porque yo soy esclavo de eso. Ya yo pertenezco a Cristo. Ya pertenezco a Él. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. He nacido de nuevo. Mi perspectiva de la vida es otra, al igual que la tuya también. Mi estilo de vida y el estilo tuyo de vida es de un ciudadano del reino de los cielos. Un miembro del cuerpo de Cristo. Todos somos parte. Ningún creyente está hecho para ser un cesto de basura. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y si somos, a veces decimos por ahí, no, yo soy miembro de esta iglesia. Un momento, hermano. Un miembro significa que funciona dentro de la iglesia. ¿Qué eres? ¿Vesícula? ¿Hígado? ¿O ya era una vesícula que te extirparon ya porque tenía muchas piedras? ¿Ah? ¿Qué miembros somos? ¿De qué manera estamos funcionando? La membresía es funcionar en el cuerpo. Puede ser que no seas miembro sino del cuerpo, sino el reloj. Está en el cuerpo, pero no es formar parte del cuerpo. Debemos orar siempre a decirle al Señor, Señor, hazme efectivo dentro del cuerpo. No quiero estar en la banca. ¿A usted le gustaría ser un jugador que está siempre en la banca? Oye, este es triste, ¿ah? ¿Dónde está? Sentado en la banca. Yo estoy aquí, pero no estoy aquí. Yo quiero que me dé play el Señor, que nos deje jugar. Y todos nosotros, una vez estamos disponibles para Él, Él nos va a usar. Nos va a usar para su gloria. Nos va a usar para su gloria. Versículo 6. Que los gentiles, ya, son herederos y miembros del cuerpo de Cristo y de esa promesa recibida a través del Evangelio del Señor. Versículo 7. Del cual yo fui hecho ministro. Y esa palabra ministro, nosotros tenemos ahora que decir un ministro viene de administrar. La palabra ministro se desprende de administrar. Administrar. Ministro, ¿le suena, no? Ahí está, ministro. Nosotros estamos un administrador público, por ejemplo, un servidor público. ¿Cómo se conoce en la Constitución al servidor? El servidor público. Un ministro está administrando la cosa pública, eso no es de él. ¿Qué somos? Ministros, administradores de algo que no es nuestro, sino del Señor. Administramos la viña del Señor, ¿conforme a qué? A lo que Él dice en su palabra. Yo como pastor soy un chef, el chef es Él. Yo soy un mesero. Yo sirvo a la mesa, pero el chef es Él, porque Él es el que prepara la comida. Yo debo traer la comida, mostrarla, pero la gloria ¿de quién es? De Él. Él es el chef, yo soy el mesero.
Y la palabra ministro viene de diácono, que es el que atiende a las mesas. Nosotros atendemos a las mesas, somos servidores de Cristo. Y dice el Señor Jesús que el que quiere ser primero en el reino de Dios debe que ser servidor, diácono, ministro. El ministro no es un título de ostentación. Cristo dice que en el mundo los gobernantes se enseñorean de las naciones. No aquí en Panamá, en el mundo entero los gobernantes se enseñorean de las naciones. Si uno va a la gerencia de cualquier institución, la oficina del gerente es la más grande, la más bonita, inclusive la secretaria la más bonita es la del gerente. Y entonces siempre tenemos una manifestación de ¿qué? De ostentación. Pero en el reino de Dios, el que quiere ser primero debe ser ministro, diácono, estar en el polvo, es mostrar su humildad. Y aquí lo vamos a ver, cómo el apóstol muestra su humildad. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Ese servicio, ese don, esa función, la dio Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. Así que el don, el servicio, la preparación de la comida, la palabra, todo está prediseñado por el Señor. Entonces, ¿qué es lo que queremos aprender hoy? Que el apóstol se le concedió la revelación de que somos ¿qué? Hijos, herederos y miembros del cuerpo de Cristo. ¿Tiene eso significado para usted? ¿O qué quiere? No, Señor. Ahora con la teología de la prosperidad queremos una... ¿Cómo? Que mi casa es celestial. No, yo quiero mi casa aquí. Y la quiero grande y bonita, señorial, y con un BMW, un carro sencillo, con una mujer sencilla, y con como una propaganda por ahí. Y que tesoros celestiales, no, right now, aquí mismo, no quiero nada, no, está bien allá, pero aquí es primero. Donde están vuestros tesoros, ahí está vuestro corazón. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde es Cristo, porque vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Mi vida pertenece al Señor. Yo se lo digo, no sé si será por los años que uno, como dicen los cubanos, que le da lo mismo 8 que 88, con los años ya uno no le interesa tanto un zapato fino, sino un zapato cómodo. Y uno con los años se va poniendo más sencillo. ¿Por qué? Porque se da cuenta que la ostentación es pura vanidad. ¿Y qué hago yo? Yo soy mejor persona porque tengo un lagartito, un suéter. ¿Valgo por lo que soy o por lo que aparento ser? Mis tesoros son celestiales, queridos hermanos. Y lo vamos a comprobar allá. Y cuando estemos con Él, vamos a ver claramente que cuando sea una realidad, vamos a decir, Dios mío, ¿por qué no le serví más? Dios mío, me metí en mi propia vanidad, en mi estilo de vida mundano, y no te serví. ¡Qué vergüenza tengo, Señor! Digo, bueno, qué lástima. Dice Cristo que cuando Él se manifieste en 1 Juan, que muchos huirán de ellos avergonzados. Estamos aquí salvados por la sangre de Cristo, pero nunca le servimos. Aquí está el apóstol, prisionero, revelando un misterio a los gentiles. Y él, sin internet, sin imprenta, sin celular, sin WhatsApp, sin chateo, sin Biblias para regalar de Gedeones. Y dice la Biblia que estos que trastornaron el mundo entero han venido hasta acá. ¿Cómo es posible? ¡Qué vergüenza! Y encima, a pie, en barco, naufragando, pasando unos páramos increíbles, que uno cuando lee el capítulo 11 se siente pequeñito, en el capítulo 11 de Corintios, de que verdaderamente nosotros somos unos flojos somos nosotros. En verdad que nosotros somos verdaderamente salvos por gracia, porque no hay otra forma
de haber tenido esta salvación, porque no hemos pagado el precio de poner la mano en el arado y no mirar atrás. Todavía estamos mirando para atrás, como la mujer de Lot. Todavía hay un arrastre en nosotros. Y Dios administra, solamente textos de apoyo. El apóstol Pablo, vamos a hablar sobre la administración del Señor, que Él es un buen administrador. Primera a los Corintios 4, versículo 1 y 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ¿qué? De los misterios de Dios. Nosotros no somos una secta. Los cristianos no somos una secta. Estamos administrando las verdades bíblicas reveladas en el Nuevo Testamento después de haberse muerto el testador, que se repartió el testamento, pero un testador que está vivo. Un testador que está vivo. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Que cada uno sea hallado fiel. ¿Cuál es la demanda que Dios nos va a pedir a nosotros? También como ministros, como diáconos, que seamos fieles al encargo. Que seamos administradores fidedignos de la palabra de Dios. Dice la Escritura que el Señor, que en el discipulado, uno debe encargar el discipulado a hombres fieles, idóneos, aptos para enseñar también a otros, que sean administradores fieles de la palabra santa de Dios. También en cuanto a las revelaciones, usted sabe que el apóstol Pablo recibió esta revelación de estos misterios que para los judíos era algo que nunca aceptó. En el capítulo 12, versículo 1 al 9, que dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, o si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, sin el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. Estas revelaciones que él mostró a su iglesia después, dice el verso 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Humildad. Humildad. Y no estaba el apóstol queriendo que le pusieran un, ¿cómo se llama eso? Una aureola. Y si yo nadie piense de mí más de lo que debe pensar. Simplemente soy un vaso de barro usado por Dios. Verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Por qué Dios permitió el aguijón de Pablo? Para que la grandeza de las revelaciones, todos estos misterios revelados a él, no lo enorgullecieran, no se envaneciera. Hermano, hay aguijones quizá en nosotros que nos ayudan ¿a qué? A mantenernos aterrizados, a desinflar el globo, porque muchos de nosotros somos como el sapo, hermano, que nos llenamos de aire, con poquito nos soplamos y tiene que venir un aguijón que nos desinfle, porque muy fácilmente nos envanecemos. Facilito. No está hablando el anticristo aquí, está hablando el apóstol Pablo. Y él dice, para que no me enorgulleciera, Dios me puso aquí un aguijón que me dolía. Y siento mi mortalidad, y siento que soy débil. Y ese aguijón era importante para Pablo. ¿Por qué? Porque de repente, si no hubiera ese aguijón, Pablo se encuentra con Pedro, con los otros apóstoles, y dice, ¿ustedes saben? Yo subí al tercer cielo. ¿Tú te has subido al tercer cielo? Yo estuve en el paraíso. ¿Tú estuviste en el paraíso? En el tercer cielo. A mí me dijo el Señor que a ti no se las dijeron a ustedes.
Y entonces digo, el Señor, este hay que tenerlo aguantado. Puede ser. Si a él lo tuvieron así, tuvieron que permitir un aguijón, a mí también. Y téngalo por seguro que yo los tengo también. Y hay cosas que te duelen, que te machacan, pero que te ubican, ¿ah? Te ubican. Porque ¿cuándo es el tiempo más peligroso de nuestra vida espiritual? Cuando no tenemos lío de nada. Estamos sobrados. Estamos tan sobrados que ni a la iglesia venimos. Porque ya nos da un delirium templis de que no, vámonos para la playa hoy. Si estamos bien, si ayer me fue bien, hoy estoy bien, mañana estoy bien. Digo, ¿para qué si yo soy Dios? Y ponle el aguijoncito ese, porque el aguijón es para que dependamos del Señor, porque bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y por eso, para que esas revelaciones no lo soplaran, Dios le permitió ese aguijón. Y en cuanto a herederos, búsquese Romanos 8:7. Romanos 8:7. ¿Qué dice la Escritura? Usted no tiene que ver nada. No tiene que ver nada. Me equivoqué. A ver. Y yo iba a confirmar este texto. 17. Y si hijo, bueno, oye, mira, está Gladys, ¿dónde está Gladys? Está abajo. Ahí está Richie disparando. Muy bien. Y si hijos, también heredero. ¿Usted le daría una herencia a un sobrino? Usted perdone, ¿no? De repente habrá aquí. Puede ser. Puede ocurrir, pero sería una excepción. El porcentaje es muy alto de que tú le vas a dar la herencia ¿a quién? A los hijos. Y si somos hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Va a haber tiempos en que tú vas a tener que decir, ¿qué prefieres? Como Moisés. Moisés prefirió padecer los vituperios en el desierto con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del mundo en Egipto. Moisés perdía parte de la monarquía egipcia, estaba en el jet set de Egipto porque era hijo de la hija del faraón, estaba en la revista Hola de Egipto, pero él prefirió padecer con el pueblo de Dios los vituperios en el desierto que gozar de los deleites ¿qué? Temporales del mundo. Temporales del mundo. Y por tanto, ¿dónde está tu herencia? ¿Dónde está tu herencia? ¿Y somos qué? Miembros del cuerpo de Cristo. No lo vamos a leer, solamente vamos a leer un versículo en 1 Corintios capítulo 12, que es el capítulo que habla del cuerpo de Cristo, de los dones espirituales. ¿Qué dice? Verso 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Somos qué? El cuerpo de Cristo y qué? Miembros cada uno en particular. Escuchen bien esto, ¿ah? Quiere decir que todos los creyentes, los que estamos aquí, somos el cuerpo de Cristo. Pero todo cuerpo tiene una cabeza. Cristo es la cabeza del cuerpo. Y dentro del cuerpo, cada uno es ¿qué? Miembro. Uno es el esófago, otro es el apéndice. El apéndice, si alguno quisiera, oye, apéndice puede, no, ese no, pastor, no me gustaría ese apéndice. Fácilmente soy... Pero cada uno, miren, cuando yo hablo, mis pies se mueven, mis manos se mueven, mis ojos se mueven, mi cerebro está conectado, la lengua está conectada. ¿El cuerpo cómo se mueve? En función. El cuerpo no es que no se puede declarar en huelga a los pies. Todo tiene que estar en armonía. Somos un cuerpo, una satisfacción. Pues, yo le digo a los extranjeros que están aquí, que tenemos muchos,
¿Cuál es el mejor refugio dentro de un país extraño? La iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque te encuentras un cuerpo y estás acuerpado. Y dentro de la iglesia vas a encontrar apoyo. Vas a encontrar armonía, comunión, propósito y utilidad. Y salir del cuerpo es estar expuesto al diablo. Expuesto al diablo. Bien, en segundo lugar, el apóstol le dio el encargo de predicar los misterios a los gentiles, pero él mismo, y es una parte de humildad que debemos siempre que aprender. Ahora se utiliza muy alegremente, yo soy el apóstol tal. Digo, francamente, el apóstol se siente indigno de ser llamado apóstol. Y para mí es el gran paladín de la fe. Sin embargo, él se sentía indigno. Y vamos a ver el versículo 8 y 9 de esta indignidad. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Yo soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Cuál era la condición de él? Él se sentía que él no merecía estar en el estado o en la condición de apóstol. Es increíble. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutables es que no se pueden escrutar, es decir, no hay conteo para ellas. Son infinitas, abundantes. Yo soy indigno, el más pequeño de todos los santos soy yo. Y dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación. La dispensación es la concesión del misterio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas. Y lo que quiero apuntar es la humildad, hermano. Usted ve esto, Juan el Bautista decía que él no se sentía ni siquiera autorizado a atarle los calzados a Cristo Jesús. La humildad es una muestra de madurez. Lo contrario a humildad es la soberbia. ¿Y el por qué el apóstol se sentía indigno? Porque él fue perseguidor de la iglesia, porque él llevó a muchos a la cárcel que fueron después muertos en la persecución en Jerusalén, y Dios se valió de ese hombre. Vamos a ver en 1 Corintios 15, 3 al 9, sobre esta indignación que sentía el apóstol. Capítulo 15, versículos 3 al 9. Dice la Escritura, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como aún que abortivo, me apareció a mí. ¿Cómo se consideraba él? Abortivo. Uno que nació ahí prematuro, que no debió nacer. Uno que no estaba en el conteo, salió. Yo fui alguien ahí que el Señor trajo como un abortivo. Porque, dice el verso 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Qué increíble, la humildad, reconocer. Hermano, uno se envanece cuando uno no reconoce que soy lo que soy por la gracia de Dios. Cuando uno comienza a hacer un balance propio de que yo valgo, porque yo tengo gran potencial, porque yo tengo un potencial. O cuando nosotros hablamos en estos tiempos de autoimagen. Autoimagen, ¿cuál es la otra palabra que usan también? Autoestima. Autoestima, yo me estimo yo mismo, yo me autoestimo. O sea,
En verdad, bíblicamente nosotros no usamos ni autoestima ni autoimagen. ¿Por qué? Porque la imagen que queremos tener es la de Cristo. Así que la imagen propia no existe. Inclusive dice la Biblia que en los postreros días los hombres serán amadores de sí mismos. Así que no estamos en autoestima ni autoamarme, porque es un síntoma de la salvajidad del mundo de ser amador de sí mismo. Y es verdad que nos hemos vuelto amadores de sí mismos. Todo tiene que ser tan... Nunca en la vida yo he visto tanto esnobismo, ni tanto narcisismo como en estos tiempos. Todo está tan... Óyeme, que no salgo a la calle si no combina en la media con el cuello del suéter y la gorrita que tengo. No, por favor, hombre, perdóname, eso no es de hombre, hombre. Eso no es de hombre, hombre. Eso no estamos bien nosotros. Estamos en amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos, narcisistas. ¿Qué dice Cristo? Que el que quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. No está hablando de autoimagen, ni de autoestima, ni de amarse a sí mismo, sino de negarse, tomar la cruz y seguir a Cristo. Y ser a la imagen de Cristo. Esa es la meta del creyente. Y por tanto tenemos que ser humildes, porque dentro de mi ser, dentro de mí, de este Ricardo que está aquí, no mora el bien. Y el Señor me llama a mí a despojarme de todo el viejo hombre, porque está viciado. Y que no debo quedarme con ninguna prenda del viejo hombre, sino vestirme del nuevo hombre, no quedarme con ningún calzoncillo viejo del viejo hombre, porque todo lo que pertenece al viejo hombre es sucio. Y debo revestirme del nuevo hombre. Esa es la realidad. Entonces es bueno imitar al apóstol. Otro texto en 1 Timoteo 1, 12 al 14. Observen, por favor, el texto este. 1 Timoteo 12. Dice la Escritura: doy gracias a Dios, al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes, ¿qué? Blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Mira, que ahí lo dice, que yo todo lo que hablaba como perseguidor era porque era ignorante, porque era incrédulo. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Hasta el verso 14, sí. Entonces, y en verdad que cuando uno habla de la blasfemia del apóstol y de persecución, yo aún me recuerdo cómo yo aborrecía. Hay un amigo mío, abogado, que hablaba conmigo y ahora me ha conocido como pastor. Digo, Ricardo, ¿y tú que eras bien ateo, materialista en el sentido que para mí no existía Dios? Ricardo, tú eras duro, ¿ah? Y cuando yo te veo como cristiano, yo me quedo viendo verdaderamente que Dios derriba del caballo, mi hermano. ¿Ah? Que cuando veíamos, y recuerdo en la universidad, bravo estaba, oye, cuántas iglesias en Panamá, oye, esas toldas, esas carpas por todos lados, eso es un lavado del cerebro, se está llenando el país de sectas. Oye, hay que hacer algo, mi hermano. Hay que hacer algo, porque esto hay que parar esta epidemia. Y mira, ¿dónde estoy yo? Bendito sea el Señor, como le cae a uno la boca, ¿no? Pero así debe ser. Pero ahora, ¿yo qué soy? Yo soy también un abortivo. Porque honestamente, como pastor, yo nunca creí que el Señor podía pensar en darme una responsabilidad a mí, que viví en mucha forma, muy a mi manera y sin mucha disciplina personal. En último lugar, en este brevísimo capítulo, la parte esta del capítulo 3, corresponde a la iglesia ahora, ya teniendo nosotros la comida preparada por el chef, nos corresponde a nosotros como meseros de Cristo llevar
proseguir revelando el misterio de la salvación, el misterio de que somos herederos y miembros del cuerpo de Cristo. Todo hombre que confiesa al Señor le corresponde a la iglesia esa alta comisión. Veamos los últimos versículos. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, multiforme sabiduría de Dios, extraordinario, sea ahora estamos en el ahora, dada a conocer por medio de quién, de la iglesia. La iglesia, a nosotros nos compete ahora predicar los misterios del Señor revelado a los principados y potestades en los lugares celestiales, porque en verdad nosotros somos como ángeles, llevando el mensaje de salvación al mundo entero. ¿Le gustaría a los ángeles tener el papel que tiene la iglesia de revelar el misterio de la salvación al mundo entero? Pero no, le toca a la iglesia eso, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos, aquí viene, tenemos un propósito como iglesia, proclamar esos ministerios, y como estamos comisionados por Él, dice el verso 12, en quien tenemos ¿qué? Seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. En este ministerio dado por Dios de revelar los misterios de Dios de salvación, de que somos herederos, de que somos miembros del cuerpo de Cristo, de que somos templo del Espíritu de Dios, que somos miembros de la familia de Dios, somos conciudadanos del reino de los cielos. Tenemos acceso para orarle al Señor y decir, ayúdanos, Señor. Ayúdanos y úsanos para tu gloria. Tenemos acceso y seguridad. Esto es seguridad y acceso. Quiere decir que cada vez que yo llamo al Señor, me contesta. Ayer también mi hermano Mauricio trajo un mensaje en la escuela de obreros de marcar el 911 al Señor. Nosotros podemos marcar el 911 en cualquier momento. Tenemos acceso. ¿Qué dice el profeta? Clama a mí y yo te responderé. Cada vez que llamamos en oración, ese teléfono nunca está ocupado. Ese teléfono no dice como esas llamadas que ahora molestan. ¿Quiere tal cosa? 1, marque 1, marque 2, marque 3. ¿No? Y para que se despierte dice, es como aquellos señores abuelos que lo tienen así como papito, y a mí no tanto, Richie está de la fiesta. Dice, si quiere que busque a tus hijos, marca 1. Si quieres que le prepare almuerzo, marca 2. Si quieres que lo busque en el carro, marca 3. Si mi nieto quiere carro, el carro que se lo preste, marca 4. Si me quiere llevar a cenar o a ir al cine y a pasear, estamos oyendo. Estamos oyendo. Ya sabemos. Bueno, así estamos. Con Dios no pasa eso. Con el Señor tenemos acceso seguro y confiado de que Él está allí siempre presente. Siempre presente. Y solamente para leerles 2 textos para despedirnos. Aquí dice el verso, vamos a llegar hasta el verso 13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. O sea, no se sientan afectados porque yo estoy prisionero, porque estoy encarcelado. Eso no debe a ustedes afectarlos, no se sientan, no desmayen por eso. ¿Por qué? Porque esas prisiones, dice aquí, las cuales son vuestra gloria. Estoy aquí por causa de Cristo. Y ustedes van a ver que cuando veamos Filipenses, el apóstol Pablo va a decir que los de la casa del César os saludan. Todo el pretorio los saluda. ¿Qué significa eso? Que los soldados que custodiaban a Pablo recibían al Señor. Y así que había cada cambio de guardia, le exponía el evangelio y seguía creciendo ese evangelio. Pues él no paraba. Así que no se sientan mal porque estoy encarcelado, al contrario, denle gloria a Dios, porque soy prisionero de Cristo. Bien, vamos solamente a 2 textos para concluir. Esa gran comisión, que eso es lo que es la razón de ser de la iglesia. Hermano,
nosotros no venimos a Cristo para que nos den trabajo. Venimos a Cristo sí para ver que nos dé trabajo, está bien. Posiblemente necesitamos a Cristo porque perdimos el trabajo y el Señor vine a Él y lo conocí y me vino el trabajo. Y así mismo me fui cuando ya me vino el trabajo y ganaba mejor, ya no vengo a la iglesia porque ya no necesito. Tenemos a Cristo como un ¿qué? Como una lotería. Una lotería, gané, bien, perfecto, me fui. Estoy pasando problemas, regresé. Estoy bien de noche, me fui. Eso no es la iglesia, esa no es la razón de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo está llamada a cumplir los propósitos de revelar los misterios de Dios, de cumplir la gran comisión. Mateo 28, que es el lema de esta iglesia, verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Y siempre digo, si Cristo tiene potestad en el cielo y en la tierra, toda potestad, ¿cuánto tiene el diablo? 0. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Amén. Cristo va a estar presente en su iglesia si cumplimos el encargo dado de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando y enseñando. ¿Qué hicimos hoy? Bautizamos. ¿Qué hicimos hoy? En la escuela dominical enseñamos. ¿Qué hacen los niños de abajo? Enseñamos la Biblia. ¿Qué hace la iglesia todos los días que nos congregamos? ¿O los días que nos congregamos? Enseñamos. Y si estamos enseñando sus misterios, su palabra revelada, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en cuanto al seguro acceso, Hebreos 4:6, Hebreos 4:6, 4:16, Hebreos 4:16. Acerquémonos pues, ¿qué? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Usted se puede acercar a Dios cuantas veces quiera, confiadamente, y siempre vas a encontrar misericordia y socorro oportuno. A manera de aplicación, hermano mío, tú estás revelando el misterio de la salvación de Cristo al hombre para que se haga hijo de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú le compartiste a alguien de Cristo? A ver, ¿cuándo? ¿Cuándo has tenido compasión por el caído y por el pecador? Ponte la tarea de proclamar el Evangelio del Señor, para que cumplas el encargo como iglesia de Cristo de llevar ese Evangelio. Otra pregunta, otro aprendizaje. Hermanos, mostremos la humildad del apóstol Pablo. Mostremos la humildad del apóstol Pablo y no nos envanezcamos porque tenemos una posición dentro de la iglesia del Señor. ¿Cuál debe ser el primer esclavo de esta iglesia? El pastor. El pastor es el primer esclavo de la iglesia. Y ese debe ser el ejemplo, seguir el ejemplo del Señor. Él, desde que nació de una forma humillante, porque Él mostró su humildad desde que nació. Ahora, ¿por qué tenemos una utilidad grande en nosotros? Termino con esta ilustración. El corazón del hombre es como el casco de un barco. Como una vez leí yo una ilustración que siempre me ha quedado. El casco de un barco es grueso, hermano. Y solamente penetra el casco de un barco una pistola neumática, que es la que inyecta dentro del casco, ¿qué? Un perno. ¡Pah! El casco del barco es el hombre. El corazón del hombre que no le penetra nada. La pistola neumática es el Espíritu Santo,
que tiene el poder para penetrar ese corazón. El perno que entra adentro es el evangelio de Cristo. Pero el obrero que va llevando ese evangelio, ese obrero que lleva la pistola, somos nosotros. Dios tiene el poder para hacerlo, tiene el poder para penetrar el barco, pero se vale de nosotros como obrero para llevar el evangelio al corazón del hombre. Viva la fe, sea prisionero de Cristo. Cristo viene, hermano. Cristo viene, hermano. Cristo viene. Está más cerca de nunca. Él viene pronto. Hermanos, viene el Señor. En un abrir y cerrar de ojos, el Señor va a venir. No sabemos qué va a pasar con Siria. Si va a haber guerra o no va a haber guerra. No sabemos, pero de que se va a alborotar, ya se está el avispero, se va a dar. Pero nosotros tenemos que estar con los ojos puestos en Cristo Jesús, en el Redentor. Bien, de las personas que nos visitan hoy, a ver, esta parejita que está allá atrás, esta pareja que está aquí atrás, ¿quién más está de visita? La colombiana aquella, ¿cómo? A ver, ¿y quién más está de nuevo acá? Bien, de ustedes que han venido a visitarnos hoy, ¿ustedes han recibido a Cristo en su corazón? Directamente se los digo. ¿Tú lo recibiste, papá? ¿En tu corazón has recibido al Señor? ¿Esta pareja que está acá? ¿Has abierto tu corazón a Cristo? ¿Sí? ¿Un día en tu vida? Amén. ¿Y acá mi colombiana? ¿Abriste tu corazón al Señor ya? Muy bien, entonces,